Civiliano nada más. Don Tomás Bandebañez y Sotomayor, director de la Real Sociedad Económica del País de Gran Canaria, quien por causas ajenas a su voluntad no puede presidir este acto, me encarga que sea yo quien agradezca la presencia de ustedes aquí esta noche para oír a don José Ramón Jerez López y a don Adrián Batista Trenzado exponer el tema situación actual de las importaciones y exportaciones de empresas particulares y autónomos. Don José Ramón es actualmente director gerente de la empresa Ideas Deportivas Canarias, dedicada a organizar eventos, torneos, conferencias y clases y todo lo relativo al mundo del ajedrez. Don José Ramón es socio de esta Real Sociedad y ya el año pasado nos ofreció una charla sobre el mismo tema. Don Adrián es ingeniero técnico en comunicaciones y administrador del grupo Debate, simplificar el trámite aduanero para particulares en Canarias, que encontró una solución a las trabas aduaneras que dificultan el comercio de los particulares, editó una guía y ha llegado a tener un grupo de 2.000 miembros. Y sin más preámbulos, cedo el micrófono a don José Ramón. Buenas noches. Me molesta un poco corregirle, pero me lo voy a permitir. Me llamo Juan Ramón. De todas maneras no tiene mucha importancia. La conferencia que dimos en esta Real Casa fue justamente en el año 2013. Ileana tiene también buena memoria, pero bueno, hace un par de años. No sé si hay algún representante del gobierno, aunque sea externo, porque realmente están invitados no solamente representantes del gobierno, del actual gobierno, sino de otros partidos políticos, también altos cargos de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria Canaria, la Agencia Tributaria Estatal, agencias de aduanas, medios de transporte de mercancía en general, la prensa, por supuesto, pero me han informado que hoy hay un acto muy importante, como es un partido de fútbol, y entonces, claro, hay que disculpar a la gente que es futbolera, ¿no? Bien, les cuento brevemente porque creo que vamos a tener tiempo de sobra. Monté la empresa hace 11 años aproximadamente y el primer año, ¿cuál fue mi sorpresa? Que dio beneficio, que es algo por lo visto anormal. El tercer año mi asesor fiscal quiso ser mi socio, cosa que rehusé. Hola, buenas noches, estamos empezando, llega bien. Y a partir del quinto año empecé a ver cómo funcionaba todo esto desde Canarias y la verdad que es terrorífico. Desde el 2013 hasta aquí ha habido bastante presión de los medios de comunicación, no solamente canarios, sino también algunos nacionales, y por supuesto la página que está comandada, o una de las personas que la comanda, es mi colega Adrián, que tiene exactamente 2.148 usuarios, y es una página muy activa, donde compañeros como Víctor son una de las personas que suele responder de todas las dudas que tienen la ciudadanía. En sendas reuniones que tuve con el señor Alberto Génova para situarnos, consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, y el señor Gustavo Mato, consejero de Comercio, también del Gobierno de Canarias, me comentaron, y ahora sí lo puedo decir en abierto, sobre todo el señor Génova, el de Hacienda, dice, estas fueron sus palabras textuales: nosotros en Hacienda hacemos las cosas sin aspaviento, en silencio. Ya estamos trabajando con nuestros colegas de la Agencia Tributaria Nacional. Entonces, como me invitaban a bastantes programas de radio y algunos de televisión, pues yo obviamente, sobre esa información que él me dio en ese momento, pues yo no hice uso porque no me parecía ético. He visto efectivamente que han estado trabajando, y la prueba de ello es que los DUA, tanto de exportación, como bien saben nuestro estimable público, el DUA de exportación Península, Canarias
o bien Canarias Península se ha eliminado. Vale, pero el DUA de importación, es decir, cuando alguien nos manda alguna cosa, algún paquete, y llega a la aduana canaria, aquí hay que seguir pagando DUA. Se llama DUA, Documento Único Administrativo o Aduanero, un DUA que se llama DUA de la importación. Entonces, a las conclusiones que llego es que en general la sociedad está montada para las grandes empresas. Y justifico mi respuesta. Miren, yo tuve una reunión una vez con una conocida empresa de transporte y claro, me preguntaron, ¿y usted cuántas cartas ha hecho al año? Y yo todo privado, unas 3.000. Y me miró así el director comercial de esa empresa. No, mire, nosotros podemos ayudarle económicamente, vamos a reducir esa tasa, ese pago que hace. Sí, como no, gracias. Vamos a reducir, pero tendría usted que poner 50.000 cartas al año. Claro, yo me quedé perplejo, digo, bueno, 50.000 cartas me imagino que las pondrá un organismo oficial, tal vez una entidad bancaria, ¿no? No, yo no puedo llegar a esas cantidades. Entonces, pues claro, el tema está montado para grandes empresas. Estas soluciones que han dado nuestros estimados políticos de la Agencia Tributaria Estatal, dependiente del señor Montoro, del conocido ministro Montoro, y de la Agencia Tributaria Canaria, a nuestros juicios son insuficientes, porque aquí de lo que se trata es, en un país donde soporta una tasa de paro de más de 5 millones, creo que son unos 5.400.000 personas, donde los jóvenes súper preparados, más preparados que nunca, hay tasas de paro en muchas comunidades autónomas que rozan el 60%, algo que es vergonzante, donde por un lado dejamos escapar ese capital, ese rédito que hemos pagado entre todos, ¿verdad? Y por otro lado, observo que no se incentiva, digamos, políticas de autoempleo. Es decir, los que tenemos ya cierta edad, hace 25 años o así, yo recuerdo que se hablaba con mucha fuerza de las cooperativas. Y los jóvenes, ¿no? Entonces decíamos, pues esto de la cooperativa suena muy, además sonaba como muy guay, ¿no? Cooperativa, ¿no? Uno se metía a ver cómo iba el tema, e incluso había ayudas por parte del gobierno y demás. Hoy en día, debido al avance de nuestros tiempos, las relaciones nuestras y muchas de las personas que estamos aquí sentadas se hacen también de manera telemática a través de internet. Entonces, hay mucha gente en la sociedad que compra a través de internet por diversos motivos, aunque al señor Génova no le guste, por diversos motivos, por falta de tiempo, por comodidad, etc. Hay miles de motivos. Entonces, claro, hay muchas personas que están desempleadas que dicen, bueno, esto es una posibilidad de yo ser emprendedor en solitario o con otros compañeros y autocrear empleo, ¿no? Y en vez de ayudar o potenciar eso, y cuando digo ayudar no me refiero a subvencionar, esos son conceptos diferentes. Ayudar es, y en castellano es, no jorobar. Es decir, no jorobar al prójimo. Ayudar es despejar el camino, la selva de todas las trampas que hay. Eso es lo que entendemos por ayudar. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que observo que en vez de ayudar, lo que ponen son más trabas. Desde luego el problema no está solucionado. El señor que me acompaña a la derecha de la mesa, que ya lo presentó muy bien mi compañero de la Real Sociedad, don Adrián Prensado Batista, va a comentarles cómo está la situación desde el punto de vista de los particulares, que además es una de las personas, como dije antes, que lleva esta página de internet que tanta caña está dando. Aunque tal como van las cosas, Adrián, a lo mejor vamos a tener que tomar otro tipo de medidas porque veo que son insuficientes. Nosotros somos pocos. Yo lo pongo, no te preocupes. Bueno, buenas noches y gracias por
lo primero por darnos este espacio y darnos la oportunidad de poder presentar el problema al que nos enfrentamos actualmente. Gracias a los asistentes por estar aquí. Lo primero es disculparme por la voz que tengo, pero bueno, son cosas que uno no elige, que ha tocado hoy y es lo que toca. Como bien me han presentado en calidad de administrador del grupo, algunos miembros hay aquí, el grupo en Facebook, que en cierta forma lo que busca es una solución o una simplificación de estos trámites a los que nos vemos enfrentados cuando realizamos compras online. Y lo que tenemos que ver es a qué se debe la utilización del comercio online. Lo habitual, o al menos yo, las dos principales razones que veo, voy a empezar por la segunda. La segunda es el precio que se pueden adquirir estos artículos, que suele ser inferior al que podemos encontrarlo aquí en comercio local. Y para mí la primera y más importante es el poder acceder a productos que no podemos encontrar en los comercios locales o en los grandes centros comerciales que podemos tener aquí en las islas. Entonces, con respecto a los datos que maneja el Gobierno de Canarias del comercio electrónico, los últimos que han presentado, seguramente conocerán, son de 2013. Se presentaron desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y se indicaban que lo generado por el comercio electrónico, más que lo generado, lo gastado, había ascendido a 378,7 millones de euros, lo que significaba un 36% más que en el 2012. Esto conllevaba que un 27% de la población canaria, unos 446.000, un poquito más, estaban realizando transacciones de comercio electrónico como particulares, o sea, la adquisición de bienes a través de páginas web para su consumo propio. Nos puede parecer que este 27% es una gran proporción, pero si lo comparamos con la media nacional en ese mismo año estaba en un 37%. Y si lo comparamos ya con la media europea para ese mismo año era de un 50%. Entonces vemos que la realidad es que Canarias está a la cola del comercio electrónico. ¿Hay algo que frena el comercio electrónico en Canarias? Yo, cuando me hacen esta pregunta, yo siempre pongo el mismo ejemplo y recuerdo un anuncio de una empresa que comercia con un anuncio que pueden ver tanto en televisión como radio, de una empresa de perfumería, por así decirlo, no voy a decir el nombre, no vamos a hacer publicidad, pero bueno, que aparte de anunciar sus problemas o sus productos, una de las coletillas que ponen en el anuncio que podemos ver en televisión es "y sin gastos de aduana". O sea, sirve como gancho de publicidad. Si sirve como gancho de publicidad es que algo ocurre, un problema existe. ¿Cuál es este problema real que tenemos? Dependerá a quién le preguntamos. Si le preguntamos a Coalición Canaria, por ejemplo, nombro a Coalición Canaria porque no hace mucho la señora Ana Orama sacó una enmienda, un par de leyes en las que básicamente lo que proponía era que el problema estaba en que las empresas no enviaban a Canarias. Nosotros, si somos asiduos a lo que es la compra de productos online, encontramos muchas empresas que la primera coletilla, después de ofertar todos sus productos, cuando vamos a ver los gastos de envío o cuál es el procedimiento de pago y envío, lo primero que encontramos es no se realizan envíos a Canarias, pues yo a veces tampoco soy de Melilla, pero bueno, no se realizan envíos a Canarias. Bueno, la solución que se proponía en esas enmiendas era: vamos a obligar a estas empresas a que envíen a Canarias. Curiosamente, si nos vamos a la web de Coalición Canaria, vamos relacionados con esta noticia y vemos que ellos mismos reconocen que no se les está metiendo mano al problema. ¿Cuál es el problema? El problema es la sorpresa que todos los ciudadanos se llevan al recibir su paquete con un sobrecoste. ¿Cuál es este sobrecoste? Como todos sabemos, en este archipiélago, vamos a decir por suerte y por desgracia, vamos a decir de momento por suerte, contamos con una fiscalía diferenciada gracias a nuestro REF, y cuando en Península trabajan con un IVA o tributan bajo un IVA, nosotros tributamos bajo un IGI, bajo una IEM cuando es aplicable esos productos, y luego ya contamos también con una serie de aranceles, pero bueno, básicamente IGI y IEM. Entonces, a la hora de poder tributar con esos productos es necesario hacer una regulación de la mercancía en el caso de particulares, que digamos a lo que yo presento en esta charla. Hay que hacer una declaración de importación para poder tributar el IGI que corresponde a esos productos, ya que por estar en Canarias no se nos debería realizar esa venta con IVA, debería venir exento de impuestos, y al hacer la entrada aquí, realizar el DUA que antes comentaba el compañero y poner esos impuestos.
El IGIC, evidentemente, todos sabemos, todos conocemos de qué se trata. IGIC y AIEM, según los propios datos que dan desde el Gobierno de Canarias, corresponde dentro del presupuesto, según datos que se dieron desde la agencia tributaria, la recién estrenada Agencia Tributaria Canaria, supone un ingreso no vamos a decir los presupuestos, a un ingreso económico para el Gobierno de Canarias de 2.200 millones de euros. O sea, no es ninguna tontería. El AIEM en concreto se calcula que para este año en curso rondará entre los 150 y 160 millones de euros. El AIEM, si alguno, el IGIC todo el mundo lo conoce, el AIEM ya es algo más desconocido y su nombre es arbitrio de importación y entrega de mercancías. Básicamente, cuando se creó en su día, lo que buscaba este impuesto era, en cierta forma, salvaguardar la industria canaria, grabando productos que se producen aquí en Canarias, pues esos mismos productos de otras empresas que vienen de fuera, grabarlos para hacer más económicos el producto canario, para hacerlo más competitivo. Yo tengo mis dudas con respecto a que este impuesto en concreto sea lo más adecuado, y no soy yo solo. Por ejemplo, el señor Sebastián Grisaleña, el presidente de la Conferencia Canaria, pone un ejemplo de que tal vez de estos 700 productos que están grabados, muchos de ellos aquí no se producen, y además en 300 y 400 productos encontramos que el tipo impositivo final, teóricamente, IGIC está por la distancia que tenemos con Península, suponernos una ventaja de adquirir esos productos más económicos, pero podemos encontrar que la suma de IGIC y AIEM nos da un diferencial con respecto a IVA bastante superior. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, que tengo por aquí, porque soy muy malo de memoria y se me olvidan las cosas, es por ejemplo el yogur. Aquí tenemos empresas lácteas que producen yogures y el yogur en Península tributa un 4%, en Canarias tributa con IGIC al 0%. De momento, todo perfecto, pero resulta que cualquier yogur que venga de Península se enfrenta a un 15% de IGIC. Ya nos damos cuenta que la realidad es que aquí estamos abonando un 11% más de lo que se paga en Península. Además de que nos estamos contando con los gastos de transporte, que mucha gente dirá que también el transporte está subvencionado y por lo cual sale más económico. Bueno, pero hay un gasto de transporte que también hay que sumar. No quiero meterme mucho con el AIEM, no soy un gran admirador de este tributo, pero bueno, no es el objetivo de esta charla hablar del AIEM, sino de los trámites aduaneros a los que enfrentamos. Estos trámites aduaneros, esta regularización de impuestos que hay que hacer a la hora de entrar mercancía a las islas, nos va a afectar a los particulares a partir de cualquier compra con importe superior a 22 euros. Esto quiere decir que todo lo que supere esos 22 euros tiene que tener un trámite aduanero. La realidad es que cualquier mercancía que se importase a Canarias tiene que pasar por ese trámite aduanero, que es lo que pasa, que la inmensa mayoría de las agencias de transporte, si no supera esos 22 euros directamente se salta ese trámite o no lo tramitan. No todas, hay algunas que sí lo tramitan, que luego ya nombraré. Aunque el tributo sea cero, ellos intentan cobrar un dinero por hacer ese trámite obligatorio. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? Todos los canarios tenemos derecho a poder realizar ese trámite a motu propio. Podemos realizar el autodespacho. ¿Cuál es el problema? Que para realizar este autodespacho necesitamos que las empresas de transporte nos dé cierta documentación. Hay algunas empresas que sí que nos dan esa documentación, hay otras empresas que nos cobran por darnos esa documentación y hay otras empresas que directamente no nos dan esa documentación. ¿Cuál es el problema? Que muchas de estas empresas, por realizar este trámite aduanero en nuestro nombre, nos cobran un importe. Habitualmente, voy a dejar aparcado el tema de correo, voy a ir por las privadas de momento, habitualmente a partir de 23 euros, 30, 35, 50, estamos en un mercado libre, cualquier empresa por realizar este trámite nos puede cobrar lo que quiera. Muchas de ellas sin darnos opción a que podamos realizar nosotros mismos, o sea, hacen una especie de secuestro de la mercancía que nos compramos. Hay otras empresas que nos facilitan esa documentación previo pago. Lo más habitual y lo más barato que he visto yo previo pago para dar esta documentación son 48 euros. Para una mercancía que cuesta 50 euros, que habitualmente por el trámite ellos me cobran 23, que si tributan un 7% es un 3,5 de IGIC, con lo cual son 27 euros. Cobrarme 48 euros por darme documentación para yo poder ejercer mi derecho al autodespacho y abonar esos 3,5 euros de IGIC,
evidentemente me está obligando a pagarles a ellos porque me hagan el despacho, o bien a renunciar a ese envío y que se realice la devolución. La realidad actual es que, y esto sí quiero nombrarlo, tenemos dos empresas, dos transportistas privados, que bien por la presión, bien porque han visto la problemática, como son Seguri y DHL, facilitan esta documentación siempre y cuando la solicitemos vía mail antes de que entre antes de que salga de Madrid. Un aplauso para ellos, ya que de forma gratuita nos dan la documentación. Esta documentación es el número de declaración sumaria, que es de partida, documentos necesarios para realizar el trámite online o bien presencialmente en las oficinas del Gobierno de Canarias. Vale, si ya nos vamos a la parte de correos, tiene, lo pueden consultar en sus tarifas, dos precios para DUA. Un trámite aduanero de bajo valor, un DUA de bajo valor y un DUA de alto valor. Este DUA de bajo valor es para los importes que son inferiores a 22 euros. Artículos por los cuales no hay que tributar, se tributa a 0%. Sin embargo, ellos, cuando te paran, te aparece el cartero, que no tiene culpa, con una factura de 6,66 euros en concepto de DUA de bajo valor, obligándote o bien a solicitarle esa documentación vía online o bien a hacer el despacho de forma presencial para no tener que abonar ese dinero. No hace mucho Correo varió su política y la realidad es que ahora la única forma de no tener que pagarle nada a estas empresas de transporte es realizar, en realidad a Correo, es realizar el despacho de forma presencial. Despacho que, curiosamente, y es una crítica que hago al Gobierno de Canarias, espero que estén trabajando en solucionarlo, se puede hacer con el número de envío de correo. O sea, no necesito el número de declaración sumaria en el de partida. Sin embargo, si quiero hacerlo online, sí que lo necesito. Si Correos me facilita esa documentación, en la actualidad están cobrando 4,72 euros en concepto de factaje. Si buscamos factaje en el diccionario encontraremos una cosa parecida a almacenaje, pero bueno, factaje 4,72 por darme esa documentación. Una vez que me dan esa documentación, recordarán que aproximadamente un año, si no recuerdo mal, creo que fue en febrero, tengo un dato por aquí, pero bueno, fue aproximadamente en febrero del año pasado, el Gobierno de Canarias dijo que ya podemos hacer los canarios el autodespacho online sin ningún tipo de problema, gracias a las gestiones que antes comentaba el compañero, había hecho con la Agencia Tributaria Estatal. Bueno, la realidad es que lo que han hecho es poner un link a las páginas de la Agencia Tributaria donde podemos hacer un despacho simplificado que ya existía anteriormente. Entonces, Correo me da esa documentación, yo me voy a la página de la Agencia Tributaria, hago ese despacho online, presento esa documentación a Correo y Correo pasa a liberarme, evidentemente puede haber realizado el pago por los tributos que tenga que realizar y Correo luego amablemente pasa a liberar mi paquete y puedo o bien me lo traen a casa si está en proceso de entrega o bien pueda recogerlo. Este trámite, aunque ahora en la provincia de Las Palmas ha mejorado bastante, la de Tenerife tenemos datos de que es bastante más lento, en la de Las Palmas estos datos Correo puede tardar en darlo 1 o 2 días, más lo que tratamos nosotros en hacer trámite, que suele ser relativamente al momento, procedemos a hacer el pago y luego remitirle esta documentación, y una vez remitida la documentación, pues Correo puede tardar otros 2 días en proceder a esa liberación para que yo pueda ir a buscar lo que haya comprado que fuese superior a esos 22 euros. Si vamos a través del despacho presencial en las oficinas del Gobierno de Canarias, nos encontramos que el trámite es bastante más rápido, no tengo que abonar 4,72 porque me vale el número de seguimiento de Correo y luego tengo la posibilidad de hacer el pago online, remitirles a Correo esta documentación o bien esperar a que el Gobierno de Canarias se lo notifique a Correo y pasen a la liberación de mi paquete. Aquí a mí me surge una duda, ya que es muchas personas del Gobierno de Canarias se le llenó la boca diciendo que podíamos hacer el despacho online para cualquier envío. La realidad es que, como he dicho anteriormente, con los transportistas privados, muchos de ellos es imposible porque no nos dan documentación o es tan cara que no interesa que me la den. Y con respecto a Correo, si me la facilita, un precio bastante económico, vamos a matizarlo de económico porque para un envío de 22 euros, pagar 4,72, ya el tanto por ciento es elevado con respecto a lo que me ha costado, pero bueno, económico con respecto a lo que tenemos por otro lado. Ahora bien, mi pregunta al Gobierno de Canarias es si el funcionario cuando yo voy es capaz, a través de su aplicación web,
realizar este trámite con el número de seguimiento de correo, tan complicado es facilitarle a los ciudadanos el acceso a esa misma herramienta para poder hacer ese trámite. Si ya lo que es la herramienta está implementada. Entiendo que con los transportistas privados es complicado porque los números de seguimiento de estos transportistas privados son internos suyos, no tienen por qué estar referenciados a nada, pero bueno, también tal vez con respecto a los transportistas privados se podría intentar el que o bien establecer un precio máximo para darme esa documentación, o bien directamente, ya que tengo derecho a hacer un autodespacho, que me la proporcionen si lo solicito, y tener acceso a hacer ese tributo. Lo que quiero es pagar mis impuestos. No estoy pidiendo tampoco robar, ni mucho menos quiero pagar mis impuestos. ¿Qué es lo que suelo comprar la cosa a través de internet? En internet está todo, desde pilas, baterías, ropa, relojería, todo, está todo, tenemos acceso a todo. Es un mercado en el que habitualmente, solamente en una ocasión he conseguido aquí en comercio local un producto más económico de lo que podía haber encontrado online, contando con todos estos gastos. Y bueno, sería una forma de poder tener acceso a todo eso. Como me presentaba antes, yo soy uno de los administradores del grupo de Internet de Debate Simplificar el Trámite de Aduanero para Particulares, grupo que se creó en el 2012, yo entré al final de 2012, éramos unos 60 miembros, antes el compañero dijo que éramos 2.100 y algo, yo lo comprobé antes, ya estamos en 2.154, crecemos a un ritmo de unos 10 usuarios diarios, no 10 usuarios, 10 canarios que se han encontrado con este problema y quieren respuestas, quieren saber cómo hacerse este trámite. ¿Y por qué recurren a nosotros? Porque la información de cómo hacer este trámite no está disponible en ningún sitio en las páginas del Gobierno de Canarias. No está. Porque las direcciones de las oficinas donde se puede hacer este trámite no están ahí tampoco, es imposible encontrarlas. Hicieron una guía para lo que era el despacho online. Una guía que posteriormente nosotros hemos tenido que realizar otra para poder traducir esa guía porque era complicado poder seguirla. Y con respecto al despacho, el autodespacho presencial, también tenemos una guía donde, muchas gracias a todos, donde explicamos estos pasos. Porque, como les digo, es imposible encontrar esta información dentro de las páginas del Gobierno de Canarias. Para colmo, en esta isla confirmada están una oficina en usos múltiples. Sin confirmar está el aeropuerto de Gándor, lo que tenemos en esta isla. Y luego en otras oficinas del Gobierno de Canarias que tenemos en Maspalomas, que tenemos en Santa María de Guía, donde también se realizan tributos, declaraciones de IIC y devoluciones de IIC, es imposible realizar este trámite. No entendemos por qué está limitado también el acceso a esas oficinas cuando el trámite es el mismo. También hemos enviado diferentes cartas a los diferentes responsables de ¿por qué no? ¿Por qué no puedo realizar yo este trámite en esa oficina y siempre tengo que ir a la misma? Yo personalmente vivo en Aruca, desplazarme a Las Palmas no me supone un gran... Tengo disponibilidad de tiempo, por suerte, y no me supone un gran prejuicio. Entiendo que alguien que viva en Maspalomas, desplazarse a Las Palmas puede ser complicado si no dispone del tiempo necesario. La conclusión es que tenemos derecho al autodespacho como particulares. La realidad es que ejercer ese derecho es bastante complicado, tanto por las herramientas disponibles como por las trabas que nos ponen muchas empresas privadas. Evidentemente, estas trabas a qué corresponden desde las empresas privadas, a que para ellos es un ingreso económico más. Es que mi única opción, si no me dan el envío, es o renuncio a él o te pago. Esa es la realidad que tenemos actualmente. Posibles soluciones que se me ocurren a mí a este problema, que desde luego las puedo decir, pero desde luego no tengo ni oportunidad ni probablemente los conocimientos para poderlas implementar a efecto de que nos puedan, o sea, de que sean aplicables a todos nosotros. El don Juan Ruiz Alzola, el director de la Agencia Canaria de Investigación, el 16 de enero de 2015 salió un artículo haciendo referencia a declaraciones de él en Canarias 7, de que al menos todavía tardaremos 2 años más en destrabar el comercio electrónico. Vuelvo a repetir, la herramienta, al menos para correo, sabemos que ya existe porque el funcionario lo puede hacer con el número de seguimiento. No sé exactamente cuál es el proceso para darnos acceso a los ciudadanos a poder hacer lo mismo sin tener que desplazarnos a las pocas oficinas donde permiten hacerlo. Que en esta isla es una, en Tenerife sé que son 3, y luego en las islas
más llamadas menores, sabemos que únicamente es una, bastante insuficiente desde mi punto de vista. Soluciones, sé que es la que nunca se va a promover, ya que, como decía antes, HIC y AGEN suponen más de 2.000 millones de euros, que luego evidentemente el gobierno de Canarias invierte en sus ciudadanos, así en infraestructura, pero claro, se me ocurre que tal vez un IVA reducido, como puede tener en Madeira, que fuese gestionado por la Agencia Tributaria Nacional, que para nosotros puede estar en el mismo tramo de HIC que tenemos, podría ser una solución, y que luego fuese esa Agencia Tributaria Nacional quien traspasase esos fondos al gobierno de Canarias. Evidentemente, de esa forma estamos dejando sin trabajo a muchos agentes aduaneros. Sé que no es la solución, porque también sé que evidentemente se ha luchado mucho por el REFI, y decirle al gobierno de Canarias, a los representantes, que les vamos a quitar su IHIC y su AIN, eso es básicamente matarlo. Una declaración de IHIC que puede hacer cada uno de los ciudadanos a final de año por los envíos que se trae, como antiguamente se hacía con los medicamentos, la declaración de la renta, y a ir a hacer el pago correspondiente. Lo que he comentado antes, poder realizar el trámite online con el número de seguimiento, da igual que sea correo, que sea una agencia de transporte privada, se podría llegar a ciertos acuerdos con esa agencia de transporte privada, o bien, entre comillas, obligar, porque no se puede obligar a nadie, establecer un precio, ya que al fin y al cabo el comercio no es un servicio público. Evidentemente aquí tenemos comercio, pero el comercio electrónico a día de hoy en Canarias no es el presente, pero es el futuro en todo el mundo, y de momento nosotros acceso a él tenemos, no del todo, porque hay muchas empresas que no envían, y la razón de que no envíen no es esas trabas aduaneras, porque las trabas aduaneras que las afrontan es el ciudadano, es esta empresa, son las quejas que reciben, ya que hay muchos ciudadanos que voy a la página que sea, ven un producto, mientras ese precio 50, 100, 200, 300 euros, el precio que sea, bastante más económico, lo puedo conseguir aquí, lo traigo, yo pienso que he conseguido un producto a un muy buen precio, un precio que a mí me resultaba atractivo, y cuando llega aquí me encuentro con una sorpresa, porque puede llegar a los 70, 80 euros de más, haciendo ya que ese gran descuento que había conseguido ni exista, ni me puedo aprovechar de él, ni nada por el estilo. Evidentemente yo como comprador me siento engañado por esa empresa que no tiene culpa, y mi reclamación es para ir en contra de esa empresa, porque también es cierto que tanto correo como correo, voy a decir que por desconocimiento, pero los transportistas privados lo primero que te dicen cuando te vienen con la factura es decir, esto es aduana y no tengo nada que ver, y cuando uno va a ver el desglose es efectivamente IHIC 3,57, 20 con lo que sea, coste de hacer el IHIC 20, 30, 40, 50, lo que quieran, porque es un mercado libre y cada uno pone el precio a su trabajo que le da la gana. Eso sí, ellos ponen el precio que les da la gana, pero yo teniendo derecho a estos despachos no me lo facilitan o a un precio mucho más elevado de lo que me va a costar, o directamente no. Básicamente hasta aquí siento que lo tenía bastante más expandido, pero la voz sinceramente no me permite alargarlo todo lo que me gustaría y dar todas las explicaciones, pero básicamente desde el punto de vista del particular esto es lo que tenemos, lo que encontramos y a lo que nos enfrentamos diariamente. No hay información desde el gobierno de Canarias de cómo realizar el trámite. Para ello, por suerte, se reconoce que se tardará 2 años en destrabar todo esto. La última medida que se tomó fue ahora en marzo, la eliminación del DUA de importación, del DUA el que tienes que hacer cuando la mercancía se... Antes nos enfrentamos a 2 DUA. Uno que tenía que hacer el vendedor cuando salía su mercancía, que no tributaba, pero que evidentemente si no lo hacía él tenía que pagar, y era un sobrecoste que él tenía que afrontar o bien repercutirlo al consumidor. Y luego el DUA que teníamos que hacer nosotros. A día de hoy ese DUA ya no es obligatorio hacerlo, matizo, no es obligatorio, ya que muchas oficinas de correo no se han enterado y todavía lo cobran y hay que estar reclamándolo. Ahí es necesario presentar, para que no lo realicen, las facturas de una cierta forma muy específica, y para ciertos vendedores que desconocen el tema de exportación, no son muchos, pero algunos desconocen cómo realizarlo. Y luego además también, curiosamente,
nos encontramos, que nos lo dejaba en el tintero, pero no quiero dejarlo atrás, es que el gobierno de Canarias decía que también iba a dar la posibilidad de que estos vendedores pudiesen hacer ellos la declaración de impuestos. O sea, yo le compro un vendedor, ese vendedor en mi nombre realiza el DUA, abona el IC, evidentemente repercutiéndomelo a mí, y ya no tenía que pasar trámite aduanero por aquí. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que para hacer eso, los trámites que tiene que hacer el vendedor son inasumibles. ¿Existe la posibilidad de que lo haga online? Existe. Pero es que resulta que las licencias que ese vendedor, para acceder a ese software, y aparte de darse de alta en los registros de la agencia tributaria, pero sobre todo lo que son las licencias mensuales que tiene que abonar por tener acceso a ese software, son tan elevadas que hace que, a no ser que sea un supermayorista, que ya ellos cuentan con su propia agente aduanera y no tienen estos problemas, sea totalmente inasumible. Entonces, eso de que, yo cuento la parte, yo comprando, pero estos mismos problemas a la hora de poder declarar el IVA de alguien que compre en la península, Canarias Online, se lo encuentran los comerciantes aquí en las islas y les hace totalmente imposible con el margen de beneficios que se trabaja, el poder abonar eso o realizar ese trámite que, si no recuerdo mal, el realizarlo sin ese software conllevaba el farragoso trabajo de por cada declaración rellenar unas 54 casillas en no sé exactamente qué documento de la agencia tributaria por venta realizada. Si alguien vende una vez al día, bien, pero evidentemente aquí nadie monta una empresa para hacer una venta diaria. Y desde luego, comercio online en Canarias solamente para el mercado canario, cada empresa se lo pueden permitir porque el mercado canario es el que es, la población que tenemos es de 2 millones y algo, y no todos compran online. Básicamente hasta aquí llega lo que yo podía aportar con respecto a particulares. Ahora tal vez si venga algo más con respecto a empresas, porque conozco algo del tema, gracias a lo que se aporta en el grupo. Sí, a ver, no sé si todos conocen el grupo, ¿no? Supongo que no todos lo conocerán, pero bueno, les invito a... el grupo es abierto, tienen acceso a él y a todo lo que está publicado en el mismo de forma directamente accediendo a él. Solamente es necesario ser miembro, que no hay ninguna limitación para ser miembro para poder publicar, consultar, hacer aclaraciones o lo que sea. Además disponemos de una página web en www.autodespachocanarias.com. No la apunten, si van al grupo en el Facebook, con poner en el Facebook el buscador Aduanas Canarias es lo primero que les va a salir, y ahí ya tienen acceso también a la web donde están tanto las guías como información al respecto para poder realizar el despacho. Y bueno, cuando yo ingresé en el grupo, ahí me enteré que era posible hacer estos despachos, y yo fui el primero que puso a disposición en ese grupo una guía, no el primero que hizo una guía, pero el primero que se integró todos los pasos para hacerlo, y fui el que puso en el grupo. Y como digo, en noviembre del 2012, cuando yo entré, éramos 60 personas y a día de hoy somos 2.154, creciendo a buen ritmo día a día, desgraciadamente creciendo a buen ritmo porque día a día son más caneros que quieren acceder al comercio electrónico y se encuentran con que o les es imposible o qué malo es el gobierno de Canarias porque me ha puesto aduana teóricamente entre la Unión Europea, libertad de comercio entre los países, y tengo una aduana directamente con la península, pero bueno, tenemos un REF, tenemos un IGIC, un AYEN, que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Uno de ellos es el que acabo de poner a la hora de hacer la declaración por las contras que nos encontramos a la hora de poder hacerlo de forma cómoda, eficiente, rápida. Ideal sería yo comprar directamente en el gobierno de Canarias: este es mi envío, esta es mi factura, esto es lo que tributo, este es mi pago, y que me llegue mi paquete y listo. Pues por mi parte, muchas gracias por la atención y... Luego sigue un poco. Luego... Gracias, Adrián. Bueno, comentarles que el lunes hubo en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas una reunión de un señor, o sea, los que estaban en la mesa era un señor jefe de la cabecera de aduana de la AEAT, de la Agencia Estatal, Agencia Tributaria, que responde al nombre de Luis Díaz,
y una señora, Fabiola, que tenía un cargo así intermedio en la Agencia Tributaria Canaria. Bien, se convocó a autónomos, a empresarios y demás, y el señor Luis Díaz, que yo en principio, señor peninsular, pensaba que venía de afuera, no, él trabaja en la agencia estatal, pero aquí en Gran Canaria, empezó muy sonriente hablando de los afortunados que éramos los canarios por disfrutar del IJIC, ¿no? Sí. Entonces, cuando se abrió el turno de preguntas, una de las preguntas que yo le hice, que se le he hecho desde Soria, Paulino Rivera, todas las personas de cierto peso político, incluso del lado masón, que son los que controlan el poder económico, ¿no? Y siempre les hago la misma pregunta. Yo como empresario me gustaría acogerme a un IVA voluntario a la carta. Yo lo llamo así, IVA voluntario a la carta. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente, miren, hay una cosa que está muy clara. El REF se acaba de retocar. Gracias al REF, los medicamentos en Canarias, como bien apuntó el compañero, son gratuitos, al 0%. Gracias al REF, el libro en Canarias paga el 0%, en Península y Baleares, como ustedes saben, paga un 4%. Entonces, el REF, por territorio singular, como está denominado las islas, digamos que en el momento en que se creó, a mí me parece genial. Todas las cosas tienen sus inconvenientes, pero en líneas generales fue genial. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se crea el REF, esto del e-commerce o comercio electrónico, a mí me gusta hablar en español de Cervantes, no se podía predecir. Y ha habido un boom. Es decir, yo empecé con mi empresa hace 11 años, pero tuve una representación hace 7 años antes, y hace 18 años lo de las páginas web se empezaban a ver y tal, pero lo que está ocurriendo hoy en día, de la cantidad de gente que compra a través de las páginas web, miren, yo tengo una página que se explota desde Euskal Herria, desde el País Vasco, y tiene una facturación bastante buena, ¿vale? Yo trabajo sin páginas web. Afortunadamente, pues, como soy mayorista, pues lo mío es otro rollo. Pero, y fíjense que es un mundo del ajedrez que les puede sonar a los que no sean del mundo del ajedrez algo como muy minoritario y demás. Pues el mundo del ajedrez, en un país como España, que es el número 1 en el mundo, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, en número de torneos, por encima de la extinta Unión Soviética, por encima de cualquier otro lugar. España, en eso, somos los números 1. Y en concreto, Cataluña y Canarias, estas dos comunidades autónomas que empiezan por C, son las dos potencias nacionales, en ajedrez escolar y en otros muchos aspectos, ¿no? Pues bueno, volviendo a la pregunta, le hice la pregunta a don Luis Díaz y le hizo mucha gracia. Digo, no sé de qué se ríe, le voy a poner un ejemplo. Me doy de alta en Sestao, ¿vale? Pero yo resido en Canarias y vivo en Canarias. Claro, se quedó loco, empezó a consultar y demás. Y luego le hice algunas preguntas más en privado porque es que lo veía incluso un poco fuera de juego. Cónchale, que es un técnico de la agencia tributaria. Yo soy un autónomo y usted me puede hacer una pregunta y yo no saber la respuesta. Pero una persona que se supone que están preparados. Y la verdad que las intervenciones, sobre todo porque la señora prácticamente no abrió la boca, fue muy desafortunada porque el público estaba bastante caliente, bastante cabreado con la situación actual que sufrimos los autónomos, los empresarios y demás. Y cuando llegas a una reunión con expectativas y sales peor que como llegas, malo, malo, malo. En ventas, cuando tú llamas a alguien para resolver una duda y tu interlocutor no es capaz de satisfacer esas dudas que tú tienes o te deja peor que como tú estabas, esa empresa algo falla, mal, mal. Bien, también quería comentar una cosa muy simpática, que es el 040. Miren, hace 8 años, justamente 8 años, en el 2007, me fui yo al lado del Colegio Iberia, que es donde estaba antes el documento ese 040. Hablé con la funcionaria y pedí un 040. El 040 lo descubrí yo una noche de estas de insomnio, empezando a leer páginas en internet y demás. La funcionaria me dijo, ¿un 040? Digo, sí, documento de autoliquidación. Dice, un momento tengo que consultar. Digo, antes de que se vaya, ¿usted es nueva? Dice, no, yo llevo unos cuantos años, pero nunca me habían pedido a mí nada de eso.
vino un jefe de servicio, un jefe de sección, y empezó a hacerme un interrogatorio. Le dije quién era, poco más o menos me faltó decirle las veces que iba a cenar fuera de casa, por ser educado. Bueno, total, que me da el 040, luego tuve que ir a la otra parte, es decir, la que está por la Fuente Luminosa, y en aquella época yo también hacía radio. Entonces hablé con el jefe de Vigil de Gran Canaria y me dijo, a mí como hombre de radio, en el estuve 4 años, me dijo, le pido encarecidamente que no haga público esto del 040. Año 2007, damas y caballeros. Claro, ¿qué hice yo? Hacerlo público, obviamente. ¿Cómo que no lo haga público? Si hay un montón de gente que lo está pasando mal por culpa de este documento. Y yo hago también una reflexión. Ese dinero del DUA, ¿a quién va? ¿O a quién iba? Y lo más importante, igual que lo del AYEN, ¿para qué se emplea? Porque claro, si el AYEN, en algunos casos, que me puede parecer que está justificado, en algunos casos muy puntuales o concretos, si ese dinero se emplea en programas de ayudas sociales, bolsas de trabajo, etc., yo lo voy a apoyar, obviamente, como persona solidaria. Ahora, el problema es que hay un secretismo sobre estos temas acojonante. Como el RIC. Efectivamente. Bien, también esto de Seur y DHL, que Adrián pedía un aplauso. DHL es de las empresas que ha sido más cabrita. Yo trabajo mucho con ellos porque yo trabajo mucho con el mercado, yo le digo de los tulipanes a mis amigos holandeses, cariñosamente. Holanda es uno de los países que más invierto dinero, junto con España, ¿no? Y yo, DHL me trae mucha mercancía, y es una de las empresas que más le he cascado. Claro, DHL era de los que tenía el DUA liberado, es decir, que venía y decía, pues digo, pero vamos a ver, si es que de impuestos tengo solo 200 euros, yo compro por valores más elevados, que me estás cobrando aquí, 253, o sea, y eso que yo pago con una cosa que se llama gasto FOB, FOB, en inglés. ¿Eso qué significa? Cuando tú compras por gasto FOB, significa que eso va de puerta a puerta, ¿vale? Pero en fin, con toda la historieta esta de Canarias siempre te encuentras con estas cosas. A ustedes me gustaría comentarles una cosa que creo que es importante. Si alguna vez tienen que comprar libros en la península o en Portugal, en fin, en cualquiera de estos lugares, y traen libros a través de una agencia privada, ustedes en realidad tendrían que abonar 0 euros, ¿vale? Y sobre todo si es con gastos FOB. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando lo envías por una agencia de transporte estatal o algunas empresas de transporte privadas, que hay muchas y muy buenas y muy serias, yo creo que la gran mayoría, ¿no? Pues es importante que ustedes a su proveedor, al remitente, le digan, por favor, en un folio, en una letra grande, ponga contenido solo libro, ¿vale? Porque cuando tú mandas mercancía tiene que ir 3 copias de la factura por fuera, o 3 albaranes. Claro, a mí el jefe de aquí de la aduana me dice, Jerez, es que yo no voy a estar leyendo factura por factura. Yo comprendo lo que él me dice. Claro, si pone, por ejemplo, Nick Yearbook, él no tiene que saber que eso es un libro de una publicación holandesa trimestral, ni mucho menos. Entonces, si le decimos a la gente de afuera, oiga, ponga contenido solo libro, cuidado, si pone libros, manden libros, porque las aduanas tienen un ojo poderoso, muy penetrante, que puede ver todo lo que hay dentro, ¿no? Y entonces, en ese caso, se puede ejecutar un DUA, pero es que el DUA se realiza para el cálculo de los impuestos. Por lo tanto, aquí hay una controversia, porque si el impuesto es 0, usted tiene que realizar el DUA, correcto, porque la mercancía es una exportación. Pero ¿en base a qué me cobran un DUA? Eso es muy discutible. A lo mejor me tendría que cobrar un DUA reducido. Pero yo como empresario, a mí no me afecta, a mí me da igual pagar 6 euros o 10. Cuando di la conferencia hace 2 años no era por mi situación en Canarias, que es acojonante. A ver, a nadie le gusta pagar, pero yo tengo que pagar porque habitualmente como empresa hago muchas compras y demás. La problemática mía personal como empresa es hacia afuera, son las exportaciones, es decir, de Canarias a Península. Porque es que los políticos y los galifantes o esta gente de la administración se han olvidado de 2 cosas importantes. Una, paralización. 2, igual a ralentización. El otro día, un cliente de Castelldefels, provincia de Barcelona, me dice a mí que yo no soy competitivo. Cuando alguien
a una empresa le dicen que no es competitivo, y él justificaba su respuesta, te matan. Y les voy a decir por qué me lo dijo. Le mandé un postal express, que es uno de los paquetes de la niña mimada de correo, y encima un pack 48, es decir, 48 horas. Bien, de Canarias a Península, normalmente las 48 horas se convierten en 96, por cuestiones de distancia, y eso es normal. Yo le dije 3-4 días. Tardó 16 días. Entonces, cuando a una tienda online, a una empresa, un paquete se paraliza y se ralentiza, el prejuicio que le crea a esa tienda canaria es terrorífico. Y luego hay que mirar otras cuestiones. Muchas veces tú pagas ese envío urgente que de toda la vida, si yo lo pongo antes de las 12 de mediodía, hay una tarde, por la tarde sale un avión, Madrid-Barajas, llega a su destino y va un chofer echando hostias a Ávila o a donde sea, ¿verdad? Pues no. Hay una forma de seguir los paquetes, ¿no? El tracking que se llama, y yo mirando el tracking, lo puse, me parece que fue un martes, hasta el viernes no sale de aquí, de lo que se llama CTA, Centro de Tratamiento Administrativo, hasta el viernes. Tengo la estadística hecha de diciembre, no sé, me hubiese gustado que viniera don Carlos García de la Cera, así lo conocía personalmente, que es el director, vamos a decir como director general de Correo en Canarias. Por cierto, la gente habla mal de Correo, yo hablo bien, siempre hablo bien. ¿Saben por qué? Porque es con la agencia que trabajo. Pero también hablo bien de las agencias privadas, porque trabajo con muchísimas. Sobre todo cuando traigo mercancía del extranjero. Cantera, Martín e Hijo, hay tantas. Y es lo que hay. Esto es un problema de solución política. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No se trata de eliminar el REF ni el REA. Lo que hay es que sentarse, las partes se tienen que sentar y decir, señores, tenemos una tasa de paro que ya hemos dicho antes de más de 5 millones de ciudadanos. Hay mucha gente que está ilusionada porque saben tejer o tienen buena mano para pastelerías o perfúmenes o lo que sea. Y quieren dedicarse al noble arte o trabajo de la venta. Cónchale, vamos a ponerle los medios para que no se aburran. Hay un montón de gente, tengo compañeros jóvenes con infartos, con depresiones, gente jovencita que ha terminado empresariales y los padres o quien sea, o los amigos le han prestado dinero para montar una web súper chula y con una ilusión del carajo, y luego los ves hechos polvo, porque es que estos temas cualquier persona no tiene el aguante o las tragaderas para seguir para adelante, porque es terrorífico. Yo entiendo a los particulares que hacen compras puntuales o concretas, claro que lo entiendo, pero ustedes imagínense a alguien, una empresa, una tienda, que habitualmente necesita recibir o enviar mercancías. La presión a la que está sometida es terrorífica, porque aquel viejo dicho de tanto hace, tanto tiene, nosotros no tenemos sueldo, dependemos de los clientes. No somos como un funcionario que el día 28 o 30 tiene una nómina. Uno depende de lo que hace, ¿no? Y luego, no sé, se habla de globalización y se habla de Allende. No tiene sentido. El señor Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos, estuvo el verano pasado dando conferencias en relación a la globalización y lo que implicaba ese concepto también en el mundo del comercio, que no hace falta explicarlo aquí. Es decir, hay muchos contrasentidos. Y luego hay un detalle que yo quería comentarles. Aquí en Canarias cada vez ven más proliferación de empresas chinas, ¿vale? También hay capital iraní, pero bueno, principalmente chino. No le hablo de la pequeña tienda del barrio, del pueblo, le hablo de las grandes naves que están muy cerca de aquí. Bien, si usted va un día a comprar, no tiene que llevar una tarjeta o no tiene que llevar un documento como que es empresario. Puede ir usted a título personal, comprar, el chino de turno no te va a pedir papeles, cosa que es un poco sorprendente, porque se supone que venden para mayoristas o para tiendas minoristas. No te pide nada, pero cuando te hace la factura, estás como un loco buscando el IJIC y le dices, oiga, ¿y el IJIC? ¿Y no? En la agencia tributaria te dicen, porque yo digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que los chinos no pagan impuestos o qué? Dice, ¿cómo que no? Si lo pagan.
Digo, no, mire, ocurre esto, denúncielo. Pero si ustedes lo saben, vayan ustedes a hacer las inspecciones. Miren, hay un señor que no quiero dar su nombre, porque tiene un puesto de mucha responsabilidad en el puerto de La Luz y de Las Palmas, y un caso muy concreto, llega un container, ¿vale? Ese container salió el ámbar, la luz ámbar, es decir, ni se para ni avanza, está así, en ámbar, pero tuvo la mala suerte de que se le puso en rojo. Eso significa que hay que abrirlo y hay que hacer una inspección. A las 24 horas, como por arte de magia, ese container se despachó. Y por cierto, parte de esa mercancía que viajaba como grupaje, mercancías para varios clientes en una misma nave, iba para unos conocidos grandes almacenes de Gran Canaria. Y la otra parte iba para un conocido empresario chino de Gran Canaria. ¿De qué estamos hablando? En fin, sobre el 040, lo que quería comentar finalmente. Hasta el año pasado tú ibas al gobierno de Canarias y solicitabas como autónomo un 040. Es decir, a mí me llegaba una mercancía por la empresa que sea, me daban la documentación y entonces yo solicitaba el documento de autoliquidación. El funcionario te lo hacía, te daba una carta de pago, ibas al banco, pagabas los impuestos, ¿verdad? Qué sé yo, tú a 13 euros y dirigí 2. Ibas al banco y pagabas 2 euros. Volvías otra vez a esa administración, te daban un comprobante, te marchabas y ellos mandaban un burofax a la oficina de transporte y esa oficina de transporte te liberaba el paquete. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Es que el otro día fui y me estuve riendo. Me río porque es mejor. Para la salud dicen que es mejor. Me dicen, no, es que esto viene a nombre de su empresa. Digo, claro, es que es mi empresa la que compra. No, usted dígale que lo mande a su nombre. Digo, no, mire, yo no soy ningún chorizo. Si viene a nombre de mi empresa, viene a nombre de mi empresa. Y yo vengo aquí y usted me hace el 040. No, es que ahora el 040 solo es para los particulares. Digo, pero bueno, vamos a ver cómo es el negocio este. A mí me parece genial que para los particulares, porque yo también soy particular, ¿no? En mi vida fuera del trabajo. Me parece genial, pero que nos margines a las empresas, o sea, que no nos pueden hacer el 040 allí. ¿Pero esto qué es? O sea, esto es un mundo de locos. No sé si hay alguien de la prensa aquí, pero eso es para publicarlo. El 040 se ha eliminado para autónomos y pequeñas empresas de forma presencial. Y esto no es que yo lo diga con duda, lo afirmo rotundamente. Y doy nombres además. O sea, es una cosa increíble, increíble. ¿Qué ocurre? Como yo vivo en San Mateo, por elección personal además, bajar de San Mateo a Las Palmas, subir y bajar son 22 kilómetros. Luego si caminas un poco en la ciudad son 45. Si aparcas en la zona sur, te echas el café de turno y tal, el tiempo que tardas, dices tú, ¿cuánto tengo que pagar de DUA? 13,50, pa'l carajo. Se lo pago a Javier, toma Javier, cóbrale. Claro, porque son 3 horas y la gasolina que gastas y el tiempo, ¿no? Y en mi caso lo hago así, pero hay un montón de familias canarias que con 12 euros pues resuelven el día, tienen para la comida del día, ¿verdad? Entonces, oiga, que esto no es proporcional. Y bueno, no queremos tampoco cansarles, yo le voy a ceder la palabra nuevamente a Adrián, si quiere comentar algo más. Y si les parece, o abrimos el coloquio, para que ustedes también participen. ¿Qué te parece? Venga, Adrián ya se aclaró la voz, se mandó el agua. Respecto a lo que comentaba el compañero, el 040 solamente es el documento simplificado de DUA, el nombre del formulario, y esto genera un documento que se llama el 032, que es la carta de pago, que sea bueno, viene en el banco o viene online. Con respecto a la IEM, mi mayor reserva con respecto a la IEM es el uso que tiene, no hay otro problema. La IEM se creó para proteger la industria canaria, la que hay aquí, teóricamente encareciendo todos los productos dentro de ese tipo de producto que venía de fuera. De esta forma se intentaba que el producto canario fuese más barato y así poder competir. ¿Ustedes han comprobado que el producto canario es más barato? Yo tengo mis dudas. En Canarias tenemos la cesta de la compra más alta de todo el país.
Esta cámara ahora mismo vale más barata en Madrid que aquí. Porque pagamos un IVA encubierto. Doy más datos, con lo dije antes, el 30 de abril de 2014, el señor Sebastián Grisaleña, el presidente de la Confederación de Canarias de Empresarios, que algo tiene que saber de esto, decía en una entrevista radiofónica que al menos el 70% de los productos grabados por Allen deberían de estar fuera de esta isla, fuera de esa lista, porque aquí no se producen. Y que además de entre 300 a 400 productos presentaban un tipo impositivo, suma y Allen, muy superior a que si pagásemos IVA en Península. A mí se me ocurre un ejemplo de un caso que hubo en el grupo que comentaba, que es un empresario que tiene un comercio de cómics en Tenerife y recibió un envío de cómics. No recuerdo cuál era el importe, pero supongamos que eran 300 euros de cómics. ¿Podemos englobar los cómics dentro de los libros? Sí. Tipo impositivo 0%. Bueno, no sé por qué el personal de correos o agentes de aduana consideraron que eso estaba dentro de la industria papelera y abonó unos 90 euros de Allen, si no recuerdo mal. Entonces, ese dinero de Allen se ingresa y se utiliza para potenciar la industria canaria. No hay que yo sepa, a ningún empresario canario se toma tu parte de la Allen para que puedas competir, para que puedas bajar precios, para que puedas ser competitivo invirtiendo en otras máquinas, en poder realizar mayor volumen de tu producto para poder abaratar costes. No. Entonces, ahí son mis reservas con respecto a la Allen. Una cosa que nos comenté antes, que también los canarios, cuando compramos en Península, bien porque estamos en un viaje, y nos cobran el IVA, tenemos derecho a la devolución cuando llegamos aquí, siempre y cuando sea un precio superior a 90 euros. Esto también es posible para las compras online, porque curiosamente hay muchos comercios en Península que no se han enterado de que a nosotros no tienen por qué grabarnos el IVA, pero aún así, como ellos no se han enterado, y resulta que a mí el precio, incluso con el IVA, es mucho más atractivo que comprarlo aquí en las islas, lo adquiero. Bueno, pues si ese precio es superior a 90 euros, tenemos derecho a hacer la devolución del IVA, pagar el IGI y se nos devolvería el IVA. Esto tiene muchos matices, pero bueno, la teoría es esa. Ayer, si no recuerdo mal, fue el primer día que vi que alguien del gobierno de Canarias lo publicitaba en una emisora de radio, que eso era posible. En esa emisora de radio decían, bueno, pero ¿y qué hacen para publicitar? No, eso está, cualquier persona que entre en el archipiélago lo sabe, porque tenemos dos grandes carteles en los aeropuertos que indican a dónde tienen que hacerlo. ¿Ustedes han visto alguna información para la compra particular de que eso se puede hacer en algún sitio? Yo sí que vi anuncios diciendo lo bueno que era el REFI, esta modificación que hacían con respecto al REF para todo el mundo, pero de eso que afecta a mi vida diaria, a mi día a día, de eso no hay nada. ¿Alguien sabe exactamente en qué oficina de aquí se puede realizar esa devolución? Porque también existen, pero ¿alguien sabe? ¿Alguien ha tenido acceso a eso? Gracias al grupo y a que yo soy administrador, solo soy administrador, o sea, me dedico a moderar. Tengo ciertos conocimientos que he adquirido por la prueba de error y gracias al resto de miembros que aportan sus experiencias. Y gracias a eso tenemos acceso a estos datos y a esta información. Por último, con respecto a sobre lo que tributamos aquí en Canarias, se tributa sobre el precio de compra. La realidad es que yo compro a cualquier comercio en Península, precio redondo, 100 euros. Ese es el valor del producto. Gastos de envío, 14 euros. Precio total, 114 euros. Vale, esos 14 euros, evidentemente los está pagando el vendedor en Península, por los cuales estará tributando el IVA correspondiente a la agencia de transporte que esté utilizando. Bueno, cuando a mí me llega ese paquete aquí, yo tributo por los 100 euros del paquete, más los 14 euros que cuesta el envío. O sea, yo tributo en total por 114. Y pago el IGI de 114, no pago el IGI de 100, el IGI y el Allen. Y aranceles y gobierno. Aranceles son para terceros países. Entonces, ¿por qué los canarios tributamos dos veces IVA por el transporte e IGI por el transporte? ¿Por qué no tengo opción así? Yo llevo mi factura desglosada. Es que el total es tanto. Digo, sí, mire, pero es que esto es total con el transporte del producto es tanto. No, el total de la factura. Y ahí sí que no hay... es lo que tenemos. Y luego con respecto a lo último que señalaba, el coste del DUA. Correos por hacer el DUA, sin quitar los impuestos, un DUA por encima de 22 euros, de una mercancía por encima de 22, incluyendo el envío.
cobra 13,74. Yo sé que la cantidad no es elevada, o sea, incluso comparando con agencias privadas, no es elevada. Para una compra de 50 euros supone proporcionalmente un tanto por ciento bastante elevado. Para una compra de 100 euros, solamente 100 euros en total, creo que era el 13 y pico, bueno, el 13,74, el 13 y pico por ciento del total. Entiendo que para un empresario que puede traer mercancía por valor de 9.000 euros, 10.000 euros, no sé el volumen, pero bueno, 8.000 euros, pagar 13,74, más los impuestos, que aquí nadie quiere dejar de pagar impuestos, más los impuestos, 13,74, con todo lo que le supone, aparte que no se lo permiten, hacer ese desplazamiento y demás, no es relevante. Pero para alguien que 50 euros de una compra, 13,74 es mucho dinero. Y con esto, si abrimos, si alguien tiene alguna duda, preguntas. Abrimos el acostumbrado turno de preguntas, rogándole que sean concisos, porque la digo a la hora que es, pero... Sí, yo quería hacer una pregunta en este tema. Bueno, en primer lugar, supongo que esto me da las gracias por la labor tan quijotesca que están teniendo, o sea que como empresaria autónoma y ciudadana, entiendo que nos están abriendo caminos, ¿no? Y a coste cero, o sea que fantástico. Por otro lado, me encantaría saber si han podido hablar o si contemplan hablar con algún partido que no sea endémico de la administración de hace 20 años para acá, o sea, con alguna nueva fuerza política, y no me refiero a Podemos, ¿vale? Que esté previsto que entre el gobierno en estas próximas elecciones, dado que doy por hecho que ni CC, ni PSOE, ni PP, desde luego que tampoco querrán ni siquiera contemplar quitar esto, pese a que da muchos puestos de trabajo y mucha gente, mucho pañaguado, vaya, del partido, y esa estructura no se puede vaciar de repente. Yo quería contestarle a su pregunta y además le agradezco que esté aquí, o le agradecemos que esté aquí a todos, porque Gustavo Matus, creo que lo dije al principio de mi intervención, consejero de Economía, que no de Hacienda, que pertenece en concreto al Partido Socialista Obrero Español, que además está en controversia con el señor Génova, que pertenece a la familia de Coalición Canaria. Y digo lo de familia porque así se autodenomina cuando ellos se hablan y tal. Pues el señor Gustavo Matus, en un artículo de prensa que sacaron a toda página, que yo le pedí al periodista que no me nombrara, porque me han sacado varias veces y prefiero que firme el periodista y tal, ¿no? Pues el día 19, hablo del año 13, ¿no? Perdón. El 19 de agosto en la provincia salió el artículo mío, que fue acojonante. Y el día 21 sale aquí el amigo Matos, que por cierto es un guapera, y dice: el gobierno canario acude a Madrid para desbloquear las ventas por la red. Yo cuando lo leí, me eché a reír porque me imaginé al séptima caballería, ¿no? Yendo para allá. Nada, pura pantalla. Mire, lo que han hecho es lo que hemos dicho nosotros, solucionar la papeleta al grande. Y además Adrián acaba de decir una cosa que me alegra que lo haya dicho porque justifica o refuerza lo que quiero decir. Yo que en una compra, hombre, no todas, pero en una compra en Holanda me suelo gastar entre 18 y 20.000 euros, así, a tocateja. Pagar un DUA de 3 y pico es que me hace cosquillas. Es ridículo, y lo digo yo, claro que es ridículo, o sea, no es proporcional. Claro, algún lumbrera de Hacienda puede decir: ah, pues vamos a subir. No, cuidado, no digo eso, lo que estoy diciendo es lo que dice el compañero. Si un particular compra un vestido para la señora, unos zapatos, lo que sea, que le cueste, pues no tengo ni idea, 30 euros, y resulta que entre impuestos, gastos de envío y todo lo que le quieras meter va a pagar otros 30 euros, bueno, esto es carísimo. Ese es el problema. Para contestar más firmemente a su pregunta, yo me he reunido con todos, y cuando digo con todos, son Nueva Canaria, Coalición Canaria, Izquierda Unida, PP, PSOE,
y recientemente con CiU, ¿vale? Porque yo en Cataluña también tengo muchos negocios. Bien, incluso a nivel de Parlamento Nacional, es decir, he molestado, lo que pasa es que, claro, uno es una sola persona. Nosotros lo que deseamos es que la gente se sume, pero no se trata de ser faltón ni hacer la guerra por hacerla, sino movernos con reivindicaciones que considero que son justas, ¿no? Y ya le digo, España, por su idiosincrasia, por su forma de ser, en general, esto parece da la impresión de que te escuchan o que se interesan por lo que dices. Pero mi experiencia o la impresión mía general es que les importamos un rábano, en general, la ciudadanía. La prueba de ello, y es una cosa muy importante que quería decir, es esta. En España, autónomo, salvo, me parece que hay programas que los primeros 10 meses pagas 80 euros y tal. Pero esto es de la revista Forbes. En Portugal, los autónomos no pagan cuotas ni IVA, aunque a cambio abonan al Estado el 24,5% de lo que ingresan anualmente. Pues no está mal, porque yo pago el 20%, coño, aparte de todo tal. En Italia, los trabajadores autónomos solo pagan en función de las ganancias, un 20%. Vale. En Francia, las cuotas de los autónomos dependen de la profesión elegida y de los ingresos que obtengan, pero el primer año no tienes que pagar nada. En Holanda, uno de los países que más me gustan, los autónomos pagan una cuota de 50 euros anuales y un seguro que les cuesta 100 euros mensuales. En Holanda, una camarera de piso, una señora de la limpieza, cobra 24 euros la hora. Digo por hacer la comparativa. Aquí, algunos empresarios desalmados están pagando 3 euros la hora, cosa que es vergonzosa. Pero bueno, creo que son entre 6 y 10 lo que cobra una señora o un señor. Bien, en Reino Unido tiene establecido una cuota fija de entre 13 y 58 euros y no tienes declaraciones trimestrales de IVA, ¿vale? Sino que paga al final del ejercicio fiscal en función de las ganancias que consigue. En Estados Unidos tampoco hay cuota para los autónomos, aunque están obligados a hacerse un seguro médico y los impuestos se pagan en relación a lo que producen. En Alemania se paga una cuota de 140 euros si tu facturación supera los 1.700 euros, ¿vale? Alemania también está un poquito, pero claro, 140 con los 264 que pagamos aquí. Es decir, este país es de coña, porque yo fui un día a la Seguridad Social, claro, a mí en muchos sitios pensarán, yo soy jugador de ajedrez, soy una persona que por mi hobby y profesión pensarán, yo tengo que darle mucho al tomate, no me queda otra. Entonces puedo parecer que estoy loco, ¿no? Fui a la Seguridad Social para decir de pagar 20 o 30 euros al mes. Claro, se ríen porque se creen que lo digo de broma. Yo lo digo en serio. Es que renuncio a cualquier paga de jubilación. No quiero ninguna paga de jubilación. Prefiero hacerme yo un seguro privado. Y le firmo al Estado donde quiera. Me dice, no, usted está pagando el mínimo. Pero es que con 264 euros que pagas al mes, yo tengo 51 tacos. Si yo llego a la edad de jubilación, pone 67 o 66, bueno, la que establezca, pues a día de hoy estaría cobrando 873 euros al mes. ¿Cómo está la vida? Ya ustedes me contarán. Es decir, pagamos muchísimo por lo que recibimos. Nunca he estado de baja, por cierto, voy a tocar madera. No tomo medicinas tampoco, porque practico yoga y hago otras cosas. Pero tengo entendido que si estoy de baja, creo que cobraría como 400 euros. O sea que cualquiera se pone malo. 25% menos de la base con la que cotiza. Qué horror. No sé si le he contestado a su pregunta. No mucho. ¿No? No hay ninguno. Ahora sí. Eso. Ninguno. Vale. ¿Y lo tienen planeado? Porque sigo diciendo firmemente y ojo que milito en un partido, o sea, hablo... Hay dos partidos que creo que lo pueden hacer. Pero... Uno es el de la señora esta que estuvo en el PSOE, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el partido este? De centro. Este... No, ya se fue, ya se asesinó. No. Sí, está... el partido de la señora Elena Primario, ¿se refiere? No, a nivel nacional, que es un partido del... UPyD. No, sí. Y Ciudadanos. Tienen, sí. No, Ciudadanos no. Y Podemos. En la cuestión de economía, lo que pasa es que lo de Podemos es un... No sé, 1X2, no se sabe. Por eso es como muy
¿Su partido Ciudadanos? Yo no, para nada. En nuestro caso, el grupo se puso en contacto con nosotros, conmigo en concreto, un representante del Sector de Ciudadanos, y solicitando permiso para poner un post en el grupo en el que pedía posibles soluciones, como lo veíamos nosotros. Evidentemente le dimos permiso para que lo hiciera y allí se las pusimos. Sinceramente no he consultado lo que proponen para la Comunidad Canaria. Sinceramente, eso digo, no sé si han incluido algo, pero eso no. Pues Sí, sería interesante, perdón, algún tipo de alianza, porque lo veo tremendamente práctico, porque lo que están pidiendo ustedes, que es lo que pedimos todos al fin y al cabo, son medidas prácticas no enquistadas en el sistema, sin amiguismo, vaya, sin clientelismo, y Ciudadanos tienen muchas medidas de ese tipo en su programa político. Yo que no tengo nada que ver, ¿no? yo sí le digo que, lo comentamos antes además, que sabemos que en el grupo sí nos siguen bastante de los partidos que están en el gobierno de Canarias, y lo comentamos antes que la explosión de miembros ha venido de año y medio para acá más o menos en el grupo, y que debido a esa explosión de miembros y de la preocupación que se creaba, empezamos a salir en medios de comunicación, emisoras de radio y demás. Muchas de las medidas que han ido tomando a partir de ahora con respecto a particulares, por ejemplo, que decía que han podido ser, no voy a decir han podido ser gracias a ese seguimiento que nos van haciendo de lo que vamos comentando. Por nuestra parte hemos planteado incluso el instalarnos como asociación, pero bueno, eso llevará su tiempo, y una asociación ciudadana tampoco para intentar hacer algo más de presión, pero en realidad lo que nos duele más es el ruido que podamos hacer a través de los diferentes medios y redes sociales. En nuestro caso, en el grupo, solamente que yo recuerde, Ciudadanos solicitó ese permiso para poner ese tipo de consulta. ¿Le puedo yo hacer una pregunta? Sí. ¿No le importaría decir con qué grupo simpatiza usted? Desde luego que no, y no simpatizo. ¿O está participando activamente? Participo, sí, técnicamente sí, aunque desde luego que no voy a ir en lista, así que hago mucha política orgánica. Y gracias a haber entrado en un partido político, me monté mi propia asociación con compañeros y con empresarios míos que trabajan para la gente, porque dentro de un partido es muy difícil, son instituciones bastante torpes, ¿no? Y colaboro con Coalición Canaria. Genial. Me salió Sociedad Canaria primero. Al final no es una cuestión de sigla, es una cuestión de voluntad. De voluntad. Pero yo aprendí hace muchos años que las soluciones, la mayoría de las soluciones de los individuos como ciudadanos son endógenas, son internas. Para cualquier cosa que usted quiera, de temas de salud mental, de estado de ánimo, físico, es decir, hay una cosa que dicen de un tenista de Nadal, dice, el mejor mecánico, a mí me encanta eso que dice, el mejor mecánico de su cuerpo es él mismo. De cada uno de nosotros, los mejores mecánicos somos nosotros mismos. Y luego las siglas detrás hay personas, es decir, si hay una buena voluntad, da igual las siglas, a mí por lo menos me resulta indiferente. Yo creo que podría solucionarse, porque esto no es un problema, es un problema genérico y que afecta a muchísimos campos. Aquí es un pequeño sector o un medio sector, no lo sé, en comparativa con otras, pero somos muchas las personas, los periodistas, me consta que muchos de ellos ahora están trabajando 15 y 18 horas al día y les pagan por crónica o artículo. Y hablo de grandes periódicos, hablo de periódicos de gran calado en las sociedades provinciales de cada provincia española. Es decir, todo ha cambiado tanto que las personas creo que trabajamos en general bastante, aunque los alemanes digan que no, y cobramos poco. Yo hablo de la gente que está a salario y eso, se trabaja mucho y se cobra poco, es lo que me parece. ¿Sabes lo que ocurre también? Y termino ya, perdón, de Sí. verdad que vergüenza. Pero considero también que en política, en el noble arte de la política, Sí, sí. no hay mucha gente ni como usted ni como yo. O sea, nos tenemos que tropezar siempre con gente que solo sabe hacer eso y no tiene ninguna visión exterior de la realidad, ni del día a día nuestro, ni absolutamente nada. Y es muy difícil porque quien llega a su puesto y eso se quita, dice yo me voy a portar bien para que no me quiten. Y suele ser bastante recurrente que te digan, es que esto se lleva así toda la vida. Y aunque tú le digas sí, pero que se haya hecho así siempre, no quiere decir que
se esté haciendo bien. O sea, en algún momento habrá que poner en valor y sopesar, hacer lo que sea, ¿no? Pero no hay esa voluntad en política, pero también considero, porque conozco a mucha buena gente y muy noble que hace política, que es que simplemente no saben cómo hacerlo, porque no conocen el mundo exterior que igual conocemos nosotros que estamos más plegados. Gente que solo estudia o cosita y tiene una visión de la vida mucho más estrecha, no se les puede pedir tanto de verdad, porque simplemente es que no lo conocen. A lo mejor los políticos, o para ser políticos, deberían todos tener conocimiento de ajedrez. Lo digo por la cuestión de la estrategia y de la planificación. Y pensar en 5 jugadas antes, desde luego que sí. O 10. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Tengo curiosidad, el señor que está al fondo a mi derecha,